Para el primer ejercicio tenemos que una empresa dedicada al diseño de estructuras metálicas está evaluando el límite de fluencia en megapascales de una nueva aleación de acero utilizada en puentes colgantes. Se sabe por estudios anteriores que la desviación estándar poblacional es de 2,3 megapascales y nos dan la tabla de las 20 muestras. Y nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la resistencia promedio del material. Datos conocidos, tenemos la desviación estándar, el número de la muestra, el promedio de la muestra que nos están dando, el nivel de significancia, que en este caso vendría a ser 0,05, ya que 1 menos alfa es 0,095. Y por eso el z sería 1,96. Y para esto emplearíamos una distribución z. Para el intervalo de confianza de una distribución z, esta sería la receta. Y reemplazando tendríamos que el límite inferior sería 425 y el límite superior 427,448 megapascales, por lo que la media poblacional de la resistencia del material se estima entre 425,432 y 427,448 megapascales. En el ejercicio 2, una fábrica de componentes electrónicos se analiza el tiempo de vida útil en horas de cierto tipo de condensador utilizado en circuitos de potencia. Para esto tenemos una muestra de 25 circuitos en el cual nos da su tiempo de vida útil y nos pide que calculemos un intervalo de confianza del 90% para el tiempo de vida útil del condensador, suponiendo que la población tiene una distribución normal y su varianza es desconocida. La desviación estándar es desconocida. El número de la muestra es menor a 30 datos, por lo que se empleará una distribución t-student. El promedio, que es 1289, y la desviación estándar muestral, que es 17,5. Y con el uso del número de la muestra, sacaríamos los grados de libertad, que vendrían a ser 25 menos 1, 24. Y sacaríamos el T, que vendría a ser 1,7109. Y empleando la receta, que viene a ser la misma que para la distribución Z, solo que cambia T y cambia la desviación estándar muestral, tendríamos que el intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza de al 90%. Su límite inferior vendría a ser 1283,0119 y su límite superior vendría a ser 1294,9881 horas de vida útil, por lo que la media poblacional para el tiempo de vida útil del condensador se estimaría entre 1283,0119 y 1294,9881 horas. Para el problema número 3, tenemos que dos equipos mecánicos han desarrollado dos tipos diferentes de engranajes para turbinas eólicas y que comparando su durabilidad se sometieron a pruebas de fatiga y se registraron el número de ciclos antes del fallo. Nos dan las desviaciones estándar de ambos engranajes y un número de muestra de 20 en ambos engranajes, para lo cual nos pide calcular un intervalo de confianza del 99% para la diferencia en la durabilidad promedio entre ambos engranajes. En el engranaje A tenemos la desviación estándar, que es 120, el número de la muestra, que viene a ser 20, y el promedio, que vendría a ser 1867,75. En el engranaje B igual tenemos la desviación estándar, 140,
el número de la muestra que es igual al engranaje A, 20, y su promedio que vendría a ser 1815,75. El nivel de confianza que es 0,99 y por eso su Z viene a ser 2,575. Y debido a que las varianzas son conocidas, se usará la distribución Z. Con la siguiente receta, tendríamos que el intervalo de confianza de diferencia de medias con un nivel de confianza de 0,99, su límite inferior vendría a ser menos 54,1699 y el límite superior 158,1699, por lo que la diferencia de medias poblacionales de la durabilidad de ambos engranajes se estimaría entre menos 54,1699 y 158,1699. Pero el primer valor, el límite inferior al ser negativo y el límite superior al ser positivo, hace que la media de ambos engranajes venga a ser igual, por lo que ningún modelo posee más durabilidad que el otro. Para el problema número 4, tenemos que un grupo de ingenieros civiles está evaluando dos métodos distintos de compactación de suelo para carreteras y se han tomado muestras de la densidad del suelo. Del método uno que tenemos un número de muestra de 18, y del método 2 que también su número de muestra es 18. Nos pide hallar un intervalo de confianza del 95% para la diferencia en las densidades promedio usando ambos métodos. En el método número uno y tanto en el método número 2 no conocemos las desviaciones estándar, y, pero conocemos el número de la muestra, sus promedios y podemos hallar, gracias a las muestras dadas, sus desviaciones muestrales, estándar muestrales. El nivel de confianza 0,95 y los grados de libertad en este caso vendrían a ser la suma de los números de muestra menos 2, que vendría a ser 34. Y para t vendría a ser 1 menos alfa entre 2, lo cual vendría a ser 0,975, que vendría a ser la probabilidad y los grados de libertad. En este caso, como las varianzas poblacionales son desconocidas, pero se están tomando como si fueran iguales y como tienen un tamaño de muestra menor a 30 datos, se va a emplear la distribución t-student, que vendría a tener un valor de 2,3022. Siguiendo la receta, tendríamos que hallar primero SP al cuadrado, el cual vendría a ser 0,00027. Y tendríamos que el intervalo de confianza para la diferencia de medias tendría como límite inferior a 0,0174 y como límite superior a 0,0426, por lo que la diferencia de medias poblacionales de las densidades empleadas en ambos métodos se estima entre 0,0174 y 0,0426. Y ambos límites al ser positivos, tendríamos que la media del primer método es mayor a la del segundo, por lo que la densidad del método uno es mayor. En el problema número 5 tenemos que un fabricante afirma que sus bombas centrífugas tienen un caudal promedio de 50 litros por segundo, con una desviación estándar de 2 litros por segundo, y se tomó una muestra de 25 bombas. Existe evidencia suficiente al nivel de significancia del 4% para rechazar la afirmación del fabricante. En este caso, la variable viene a ser el caudal de las bombas centrífugas. Y en datos poblacionales tenemos la media, que viene a ser 50, la desviación estándar poblacional 2, que es conocida y por esto se utilizará la distribución Z. En la muestra tenemos el número de muestra y el promedio, que vendría a ser 50,012. Para el primer caso que tenemos que plantear la hipótesis, nos pide que
información para rechazar la afirmación del fabricante, por lo cual la hipótesis alterna vendría a ser la media diferente a 50 litros por segundo, lo cual afirma el fabricante. Y la hipótesis de, de prue- y la, y la otra vendría a ser la media igual a 50, lo cual vendría a ser una prueba bilateral. En el paso 2 tendríamos el nivel de significancia que viene a ser 0,04. En el paso 3 tendríamos el z calculado que vamos a utilizar. En el paso número 4 tendríamos la región de rechazo, que vendría a ser del menos infinito a menos 2,054 unión 2,054 a más infinito. En el paso número 5 haríamos la decisión estadística, que tendríamos que el z calculado es igual a 0,03 y evaluaríamos 0,03 no es menor que menos 2,054, lo cual es falso. 0,03 no es mayor que 2,054, lo cual es falso, por lo cual el z calculado no pertenecería a la región de rechazo y se aceptaría la hipótesis nula, por lo que al nivel de significancia del 4% se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, la afirmación del fabricante es correcta. El problema número 6 tendríamos que un sistema de ventilación industrial debe mantener una temperatura promedio de 22 grados centígrados en un área crítica de producción, por lo que se recolectaron mediciones durante 20 días. Nos piden realizar una prueba de hipótesis al nivel del 1% para determinar si la temperatura promedio es diferente. La variable a estudiar vendría a ser la temperatura de un sistema de ventilación industrial. Los datos poblacionales tendríamos que la media vendría a ser 22 y la desviación estándar poblacional es desconocida. En los datos muestrales tendríamos que n, el número de la muestra es 20, lo cual es menor a 30 datos, por lo que se empleará la distribución t-student. El promedio 22,25 y la desviación estándar muestral, que es 0,2523. Para el planteamiento de la hipótesis nos piden que hallar si la temperatura promedio real es diferente, por lo que la media viene a ser diferente de 22 y la hipótesis nula viene a ser que la media viene a ser igual a 22, lo cual es una prueba bilateral. Para el paso de 2, que es el nivel de significancia, tenemos que alfa es 0,01 y el paso 3 viene a ser el estadístico de prueba, que viene a ser t calculada. Luego, para hallar la región de rechazo, tendríamos que t con una probabilidad de 0,05 y grados de libertad de 19 tendría que ser menos 2,8609 y su contraparte vendría a ser 2,8609, por lo que la región de rechazo vendría del menos infinito hasta menos 2,8609 unión 2,8609 hasta el más infinito. Luego, calculando t calculado, tendríamos que viene a ser 4,4313, lo cual no es menor de menos 2,8609, lo cual es falso, pero sí es mayor que 2,8609, por lo que t calculado pertenece a la región de rechazo y se rechaza la hipótesis nula. Por lo que al nivel de significancia del 1% se rechaza la hipótesis nula, por lo que la temperatura real difiere con la que se nos ha dado. En el problema número 7, una empresa automotriz está evaluando dos procesos de soldadura robotizada para detectar cuál tiene menor proporción de defectos, por lo que se inspeccionaron 200 uniones por proceso, los cuales nos dieron los siguientes resultados. Nos pide realizar una prueba de hipótesis al nivel del 3% para verificar si hay diferencia significativa en la proporción de uniones defectuosas entre ambos procesos.
Para esto tenemos que la variable es el número de defectos de dos procesos de soldadura robotizada. En datos poblacionales no tenemos la proporción y en datos muestrales tenemos el número de la muestra en ambos procesos, sus, el número de defectos y tendríamos que P de A vendría a ser 0,09 y P de B vendría a ser 0,06, la probabilidad de defecto. Para el planteamiento de la hipótesis tendríamos que la hipótesis alterna viene a ser eh, la proporción de A es diferente a la proporción de B, ya que eso justamente se quiere. Y la hipótesis nula vendría a ser su contraparte, por lo que es una prueba bilateral. En el paso número 2 la prueba el nivel de significancia, que es 0,03, y el paso 3 que vendría a ser el estadístico de prueba, que vendría a ser z calculado. Para hallar la región de rechazo, tendríamos que z de 0,015 vendría a ser igual a -2,17 y z de 0,985 vendría a ser 2,17, por lo que la región de rechazo vendría del menos infinito a -2,17 y de 2,17 hasta el más infinito. Luego, calculando p, tendríamos que p vendría a ser 0,075, por lo cual el z calculado vendría a ser 1,389, el cual no es menor de -2,17, lo cual es falso, y tampoco es mayor de 2,17, por lo que z calculado no pertenece a la región de rechazo, por lo que se acepta la hipótesis nula. Y en la conclusión tendríamos que al nivel de significancia del 3% se acepta la hipótesis nula, por tanto, por lo tanto, no hay una diferencia significativa en la proporción de uniones defectuosas de ambos procesos. En el problema número 8 tenemos que un laboratorio de materiales compuestos quiere comparar la variabilidad en la resistencia a la tracción de dos tipos de fibra de carbono y que se tomaron 20 muestras de cada tipo. Y tenemos las desviaciones muestrales de cada tipo de fibra. Y nos pide hallar una prueba de hipótesis al nivel del 4% para determinar si existe diferencia significativa entre las variancias poblacionales de ambos tipos de fibra. La variable a estudiar es la resistencia a la atracción de dos tipos de fibra de carbono. En los datos poblacionales no tenemos nada y en los datos muestrales tenemos el número de muestra de ambos y la desviación estándar muestral. En el planteamiento de la hipótesis nos pide las diferencias, por lo que la hipótesis alterna vendría a ser la varianza de A diferente a la varianza de B. Y la hipótesis alterna vendría a ser la igualdad de los dos tipos de varianza, por lo que es una prueba bilateral. En el paso 2 que es el nivel de significancia, tendríamos que alfa es igual a 0,04. En el paso número 3 emplearíamos Fisher, la distribución Fisher. Y en el paso número 4 tendríamos que Fisher con una probabilidad de 0,98, con grados de libertad 1 de 19 y grados de libertad 2 de también 19, vendría a ser 2,6944. Y ahí haríamos su contraparte con la regla con la regla que vendría a ser 0,3711, por lo cual la región de rechazo vendría a ser vendría a ser del 0 hasta 0,3711 unión 2,6944 hasta el más infinito. En el paso 5 tendríamos que el Fisher vendría a ser 1,4728, el cual no es menor que 0,3711, pero y tampoco es mayor que 2,6944, por lo cual Fisher no pertenecería a la región de rechazo y se aceptaría
la hipótesis nula, por lo que al nivel de significancia del 4% se rechazaría la hipótesis nula. Por lo tanto, no existe diferencia significativa entre las resistencias de los dos tipos de fibra de carbono.